Señor, ¿qué tal? Soy Andrés. Os voy a decir hoy cuáles son los mejores perfumes para casarse para hombre el día de tu boda. El que más te recomiendo, te voy a decir los 5 que más te recomiendo. Desde el que menos te recomiendo, aunque los 5 son espectaculares, pero bueno, los ordené, hasta que el último es el que yo mismo utilizaría si me tuviera que casar hoy, sería el que utilizaría, ¿no? Para mí tiene que cumplir 4 requisitos principales, ¿no? Que son masculino, o sea, que sea un olor claramente masculino; exclusivo, o sea, una cosa que huela un poquito a alta clase; memorable, o sea, tiene que ser un olor que no se confunda con el 90% de los otros perfumes que hay por todas partes, ¿no? No puede ser un perfume muy genérico, tiene que ser una cosa que uno lo huela y te traiga memoria, ¿no? Porque en el fondo es un día tan especial, ¿no? Y por supuesto tiene que ser, el cuarto tiene que ser sexy, tiene que ser sexy, o sea, es el día de tu boda, te vas a casar, es el día por antonomasia en el que tienes que estar como mínimo con un aroma súper sexy, ¿no? Vamos a empezar por la mención especial. Este es un perfume con el que se casó uno de los críticos de perfumes más famosos del mundo, que es Luca Turin, un italiano. Este se casó con este perfume, El aire del desierto, ¿no? Y después el propio Luca Turin dijo que El corazón del desierto era incluso mejor. Estos dos son más o menos el mismo perfume, prácticamente, solo que El corazón del desierto es como algo más complejo y más denso, más potente. Cedro, pachuli, vainilla, ládano, bomba de ládano, especias, es un olor muy especiado con parte de naranja. De las 4 cosas que te dije de ser memorable, lo cumple al extremo. Masculino totalmente, alta clase totalmente, sexy. Te tengo que decir que este es un perfume un poquito complicado. O sea, no sería un perfume que yo llegaría por sorpresa a casarme y diría: mira, cariño, tú que no conoces este perfume, este es el perfume que elegí para casarme. Porque es un perfume que tiene cierta complicación. Entonces, en mi recomendación es que si usas tiene que ser aprobado por tu esposa. Tiene que serlo. O sea, no puedes llegar por sorpresa con esto porque podría no resultar incluso sexy, ¿no? No es la cosa más estándar del mundo y un perfume algo complicado en ese sentido. Bueno, esa fue la mención especial. Número 5, que cumple con todo. Masculino total. Memorable total. Yo tengo unas memorias de este perfume, incluso me acuerdo de días concretos de amigos usando esto, o sea, cosas que no se me olvidan. Y sexy, que ya no puede ser más sexy. Ahora es un perfume que, de las 4 cosas estas, la que menos tiene podría ser exclusivo, porque es un olor que ya tiene sus años. Bueno, esta es una cosa impresionante, ¿no? Allure Homme Sport Eau Extreme, un perfume que he hablado muchas veces, es un olor como metálico, fresco, cremoso, sexy, masculino, bastante único, muy muy único. Me encanta, me encanta. Como es un olor que tiene bastantes años, puede ser una cosa que no sea novedosa, o sea, no es una cosa impactante por su novedad precisamente. En esta lista en general no hay cosas muy impactantes por su novedad, ¿eh? Son todos perfumes así contrastados, sexy, increíbles, ¿no? De mi gusto personal. Bueno, ese es el número 5. Número 4 con el que me casaría. Este es el Creed Aventus Cologne. Este perfume es una cosa bien especial porque es como un Creed Aventus, sabéis que es uno de mis perfumes favoritos de toda la historia, pero con un giro un poquito más frutal y un poquito más fresco, ¿sabéis? Frutal, fresco, más explosivo, y el clásico piña ahumada de Creed Aventus, ¿no? Almizcles, bueno, todo lo que tiene, ¿no? Esta parte un poquito verde, bueno, esta cosa tan increíble de Creed Aventus, pero como renovada y hecha un poquito más explosiva para un impacto mayor. Además, una cosa increíble. Es una cosa increíble. Increíble. Ahora, esto no es que vayas a oler lo más novedoso del mundo, ¿no? Porque este perfume ha tenido tanto éxito que es uno de los perfumes más copiados de la historia. Entonces, no es un olor súper novedoso, pero tiene esa nobleza que, bueno, yo me casaría con esto totalmente. Siguiente, mira, otro de Creed. Y tengo otro de Creed. Bueno, estos los voy a poner en empate. Ya son 3 de Creed en esta lista. Increíble. Es que Creed es una marca tan especial, ¿no? Mira, voy a poner en empate estos dos. El Silver Mountain Water. Mira, si yo me casara en la playa, de estos típicos bodas que se hacen en la playa, así, en la arena, de ese estilo, yo usaría esto. Sí. Es como un aroma, huele como a hielo un poco. Es como un olor como a hielo. Bueno, hay que echarle imaginación, pero un olor a hielo así. Tiene una parte almizclada, tiene una parte dulzona, medio acuático, cítrico. Es un aroma muy particular.
muy diferente a todo lo que hay en el mercado. Esto es una bomba de cumplido, ¿eh? Este es un perfume de los que cuando lo he usado tiene bastante repercusión. Mi esposa concretamente le encanta este aroma, le encanta. A mi hermana le encanta también este aroma. Es un aroma que yo me he dado cuenta que a las mujeres en general les gusta. Y si se diera el caso, te voy a decir, que yo como hombre me caso en la playa, me gustaría que mi esposa utilizara ese mismo. Si yo estoy usando esto en la playa, mi esposa le pediría que por favor utilizara Virgin Island Water de Creed, también este perfume que huele a coco y cítrico y un montón de otras cosas, pero predomina el coco y lo cítrico. Este perfume que huele como a vacaciones, ¿no? Una cosa tan especial, tan exquisito, tan sexy. Es una cosa increíble. Me encantaría que fuera esta la pareja. Bueno, siguiente, Creed Green Irish Tweed es uno de ellos. Este es un perfume serio, bastante serio, pero súper sexy totalmente. Es una bomba de gálbano, violeta, sándalo, iris. Más o menos eso es, pero bueno, aquí te voy a decir las notas. Lo importante es que es un perfume evocador, bueno, se llama Creed Green Irish Tweed, o sea, camino verde irlandés. Y tiene como, evoca esto, ¿no? Pero lo hace de una forma tan masculina y tan espectacular. Este es el perfume que usa el rey de Inglaterra. Algunos de Hollywood, muchos dicen esto, entre ellos creo que George Clooney. Bueno, es una cosa así bien famosa. Es un perfume serio pero sexy, a más no poder. Tiene un poquito de la vieja escuela. Qué cosa más increíble, ¿no? Es que a mí esto es que claro, a mí ya me evoca muchas cosas, ¿no? Me evoca muchos recuerdos. Yo esto lo he usado muchísimo. Me encanta. Siguiente. Mira, este es un perfume que es de los favoritos míos de toda la vida. Es un perfume que ganó el campeonato de perfumes de Chet Noir, cuando hizo el mundial de perfumes. El ganador número 1, Polo Blue Eau de Parfum. Qué cosa más espectacular, pero tiene que ser lo de Parfum, ¿eh? No el Parfum, no el Eau de Toilette, tiene que ser este que es como el que trae todo el espíritu del original, del Eau de Toilette original, porque después el Parfum se fue. El aroma hizo otra cosa, ¿no? Pero este trae todo el espíritu de la creación original, que es una cosa bien fresca, increíblemente encantadora, diferente, súper sexy, súper sexy. Bueno, este es como concentrado y aparte tiene como un golpe extra de exclusividad, ¿no? Porque es un perfume mucho más denso, que tiene como una parte como de algas, así como de cuero, ¿no? Una cosa así densa, rica, masculina. Una cosa bien especial. Este es uno de los perfumes favoritos de mi esposa de toda la vida. Cada vez que me lo pongo, de hecho, me dice algo. Qué cosa más espectacular. Qué cosa más rica. Siempre me dice algo. Rara vez me dice con otros perfumes. Sí, rico, oye, mira qué fresco. Pero cuando uso este, es una cosa especial, ¿no? Y obviamente en la boda, qué cosa más importante que a nuestra esposa le guste el aroma, ¿no? Eso tiene que ser absolutamente fundamental. Número 1. Mira, si yo me tuviera que casar hoy, te voy a decir que elegiría el mismo perfume con el que me casé. Hace como 7, 8 años elegí un perfume que se llama, que está ahora descontinuado, que es el Acqua di Gio Essenza, pero acaba de salir un perfume que es exactamente igual o casi exactamente igual. ¿Qué te voy a decir? O sea, aquí está todas las 4 requisitos de exclusividad, masculino, sexy, a más no poder, memorable. Si hubiera uno que es el que menos cumple, sería exclusividad, ¿no? Porque este aroma ya viene de los años 90, fue muy utilizado en los años 90, diría yo que fue muy utilizado en los 2000. Últimamente ya no es tan utilizado, o sea, no es un perfume que tú normalmente, no tanto, no te lo encuentras por la calle tanto, aunque todavía es tan bueno, tan bueno, que desde mi punto de vista pasa la prueba del tiempo, ¿no? Y pasa incluso la prueba de la exclusividad. Es tan bueno que no necesito que sea tan exclusivo, aún así lo sigo eligiendo. Pero ojo que tiene que ser el que pone aquí Parfum, ¿eh? Esto es el Acqua di Gio Parfum, tiene que poner ahí, porque hay otros que son Profumo o el Profondo, no. Fíjate que sea la botella en degradé desde transparente a negro y ponga ahí Parfum. Eso es.
Tenéis mi perfume en la web, que os la dejo aquí, por si queréis saber mucho más o comprarlo. Sabéis que estoy preparando mi nuevo perfume de oud. Os contaré pronto mucho más. Espero sacarlo pronto a la venta. Bueno, está casi terminada la fórmula. Bueno, ya os contaré. Señores, gracias. Nos vemos. Chao.